El conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en estudiar la conducta observable y medible, rechazando la introspección y el análisis de procesos mentales internos. Se basa en principios de condicionamiento como el clásico y operante, para explicar cómo las conductas se aprenden y modifican mediante estímulos y respuestas. La definición del conductismo. El conductismo es una teoría del aprendizaje que se enfoca en el comportamiento que podemos observar y medir. Según Watson en 1913, esta teoría sugiere que el aprendizaje se produce a través de la interacción con el entorno, utilizando estímulos y respuestas sin involucrar procesos internos como el pensamiento o las emociones, según Skinner en 1938. También tenemos las principales teorías y contribuciones. John Watson, considerado el fundador del conductismo, destacó la importancia del entorno en la formación del comportamiento, según Watson en 1913. Ivan Pavlov fue quien descubrió el condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro puede provocar una respuesta a través de la asociación, ¿sí? Esto ocurre en el año de 1927. Como siguiente personaje tenemos a Skinner, quien introdujo el concepto de condicionamiento operante, que explica cómo las consecuencias de una conducta afectan su, su repetición, ¿no? Ya sean a través de refuerzos o castigos, eh, en el año 1938. Edward Trondike propuso la ley del efecto, que establece que las conductas seguidas de resultados positivos tienden a fortalecerse, en el año 1911. Conceptos fundamentales. El refuerzo, según Skinner, es un estímulo que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Y existen dos tipos de refuerzo, como refuerzo positivo y refuerzo negativo. Refuerzo positivo es cuando se agregan un estímulo agradable, como por ejemplo elogios por una buena participación en clases, y refuerzo negativo cuando se elimina un estímulo desagradable, como por ejemplo retirar tareas extras y los estudiantes se comportan bien. La efectividad del refuerzo varía según el contexto y la persona, por lo que no todos los estímulos tienen un mismo impacto en diferentes situaciones. En la educación, el refuerzo es una estrategia clave para motivar a los estudiantes y promover los ámbitos de estudio efectivo. Castigo. El castigo es una estrategia utilizada para reducir la ocurrencia de una conducta no deseada, pero su aplicación debe ser cuidadosa. Se divide en castigo positivo cuando se introduce un estímulo adversivo como una llamada de detección por mal comportamiento, y castigo negativo cuando se retira un estímulo positivo como quitar un privilegio a un estudiante que no cumple con sus responsabilidades. Sin embargo, Skinner advirtió que el castigo no solo suprime temporalmente la conducta y la puede generar efectos negativos como miedo, frustración e evasión. En la educación se recomienda priorizar alternativas como el refuerzo de una conducta positiva para lograr un aprendizaje más efectivo y sostenible. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico propuesto por Ivan Pavlov es un proceso de aprendizaje en el que un estímulo inicialmente neutro se asocia repetidamente con un estímulo incondicionable hasta que provoca una respuesta automática. Ejemplo de condicionamiento clásico: el experimento de Pavlov. Ejemplo del condicionamiento clásico. Como podemos ver, Pavlov experimentó con perros. Ejemplo de condicionamiento clásico. Como podemos ver, Pavlov hizo un experimento con perros en la cual los perros con un sonido de la campana se asociaban con la comida, logrando que los perros saliven solo al escuchar la campana. Aplicación en la educación.
En el aula, este mecanismo de condicionamiento práctico puede explicar fenómenos como la ansiedad ante los exámenes o la motivación asociada a ciertos estímulos como música que se usa para empezar la clase. Además, este mecanismo explica respuestas involuntarias en los seres vivos y se aplica en la educación para comprender reacciones como la ansiedad ante los exámenes. El condicionamiento operante desarrollado por Skinner es un tipo de aprendizaje en el que la frecuencia de una conducta aumenta o disminuye según sus consecuencias. Este mecanismo se aplica en la educación para fomentar el aprendizaje y la disciplina en los estudiantes, utilizando así estrategias como recompensas por un buen desempeño o consecuencias por incumplimiento. Aplicaciones prácticas de las teorías del aprendizaje. Las aplicaciones prácticas del conductismo en el aula, podemos ver varios tipos, como es el tipo de refuerzo positivo y negativo que tiene esto en las aulas, como el uso de incentivos, elogios, calificaciones, recompensas, para reforzar las conductas deseadas. También la práctica y la repetición, ahí está donde es el ejercicio repetitivo y aprendizaje basado en ensayos y error. Eso cuando se equivoca. También el tema de condicionamiento operante, uso de consecuencias para moldear el comportamiento, como por ejemplo tal vez castigos leves para corregir errores. Un ejemplo tenemos el uso del sistema de puntos en clases para motivar la participación y el cumplimiento de tareas. Tenemos la siguiente estrategia conductista aplicada. Esto tiene que a la práctica y la repetición, ejercicios repetitivos para consolidar el conocimiento, uso de recompensas como el sistema de puntos o premios, como se mencionó anteriormente, por logros académicos. También el aprendizaje programado, división de información en pequeñas unidades de retroalimentación inmediata. Por ejemplo, tenemos también la implementación de un programa de fichas para reforzar la conducta deseada en el aula. Y por último tenemos otra aplicación en la evaluación y el control de comportamiento. En esta evaluación basada en el desempeño, monitorea y retroalimenta todo de los trabajos que van realizando. También el uso de contratos de conducta. Esto es acuerdos entre docentes y estudiantes sobre expectativas y recompensas. También la modificación de la conducta, implementación de técnicas para eliminar conductas indeseadas. Por ejemplo, también puede ser el registro de progreso con cuadros de conducta y recompensas donde llevar un control para ver cómo se sigue avanzando en el aula. Tenemos las críticas sobre el conductismo, la ignorancia de procesos mentales, que se trata de considerar pensamientos, emociones y creencias, limitando la comprensión del aprendizaje humano. También tenemos el enfoque de la conducta observable, que se enfoca solo en lo que se puede medir, ignorando aspectos importantes de la experiencia subjetiva. Por otro lado, también tenemos la falta de atención a la individualidad. No considera las diferentes individuales y en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. También tenemos el reduccionismo. Simplifica el comportamiento humano a respuestas, a estímulos, sin considerar la complejidad de la mente. También tenemos la descontextualización, que se refiere a no tener en cuenta el contexto social y cultural del aprendizaje. Por último, tenemos la dependencia de refuerzos externos. Puede reducir la motivación intrínseca, ya que los estudiantes se enfocan demasiado en las recompensas externas. También tenemos las limitaciones en el conductismo, en la generalización limitada, que se trata de los principios del condicionamiento. No siempre se aplica de la manera efectiva en contextos diversos, complejos. También tenemos la dificultad para explicar el aprendizaje complejo, que se trata de que no puede abordar adecuadamente fenómenos como la creatividad y el pensamiento crítico. También tenemos el enfoque a corto plazo, que se centra en cambios de conducta inmediatas sin considerar el aprendizaje a largo plazo. También tenemos la falta de atención a la emoción, que trata de ignorar el papel de las emociones en el aprendizaje y la motivación.
También tenemos la capacidad para abordar el aprendizaje social, que se trata de que nos explica cómo se aprenden comportamientos a través de la observación de otros. Y por último tenemos las limitaciones en la aplicación práctica. Puede ser difícil implementar estrategias conductistas en entornos educativos variadas y dinámicas. Por último tenemos la conclusión, que se trata de que el conductismo, aunque ha proporcionado varias contribuciones al entendimiento del aprendizaje y la modificación de conducta, presenta críticas y limitaciones significativas que deben ser consideradas. Su enfoque en la conducta observable y el acondicionamiento puede resultar insuficiente para abordar la complejidad del aprendizaje humano, que involucra procesos mentales, emociones y contextos sociales.